José López Portillo. A continuación le vamos a plantear el sexenio de José López Portillo. Vamos a tocar algunos puntos como son la política monetaria, política fiscal, la educación y su misma economía. José López Portillo nació el 16 de junio de 1920 en la Ciudad de México, miembro de una familia de destacados intelectuales. Su abuelo, José López Portillo, fue distinguido como intelectual en el siglo XIX. Fue miembro de la Academia Mexicana, diputado porfirista, gobernador de Jalisco en tiempos de Madero y breve secretario en Relaciones Exteriores de Victoriano Huerta. Su formación académica: cabe destacar que López Portillo estudió en la Universidad de Santiago de Chile, cursó la carrera de Derechas en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México y más tarde obtiene un doctorado en la UNAM. Impartió clases de Facultad de Derecho y en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM por el espacio de 11 años, debido a la cátedra titulada Teoría General del Estado, impartida desde 1954. Otro rasgo a destacar fue el doctorado en Ciencias Administrativas en el Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Comercio y Administración. Su política y sus cargos públicos. El expresidente mexicano ingresó al Partido Institucional en el año de 1945. En 1959 entró al servicio público con el apoyo de tal partido. Sus cargos antes de ser mandatario de nuestro país fueron: estuvo frente al Consejo de Planeación Económica y Social, asesor del oficial mayor de la Secretaría de Patrimonio Nacional, director general de las Juntas de Mejoras Materiales CEPANAL, coordinador y asesor de la Comisión de Desarrollo Urbano No Fronterizo, representante del Congreso de Planeación y Habitaciones celebrado en París, hasta llegar a ser secretario de Hacienda de 1973 a 1975. En aquellos tiempos, el presidente emanado de su partido escogían personalmente a su sucesor. José López Portillo fue la opción elegida por el presidente Luis Echeverría. Durante los meses siguientes, López Portillo realizó su campaña presidencial sin adversario alguno, ya que el único partido opositor con el registro en ese entonces era Acción Nacional, que debido a divisiones internas no presentó candidato. Otro rasgo fue su situación del país al tomar el poder. López Portillo, cuando tomó el poder del país, recibió el país en una situación difícil, ya que apenas unos días antes el presidente Echeverría había realizado una de las devaluaciones monetarias más severas que el país hubiera vivido hasta esas fechas. López Portillo manejó el PIB per cápita, el cual cayó 2.5%. El déficit de las finanzas públicas alcanzaba un impresionante a 9.1 del PIB y por consiguiente la inflación se situaba en una nunca visto 27.2%. López Portillo generó la deuda externa total del 30 de junio de 1977 era de 20.948 millones de dólares. En esos tiempos López Portillo tenía esa deuda, o sea, más de 4 veces la que existía al fin del periodo de Díaz Ordaz. Cuando López Portillo tomó posesión y ante un México decaído, pronunció un discurso que se ganó el apoyo del país entero. El discurso fue:
Hagamos una tregua inteligente para recuperar nuestra serenidad y y no perder el rumbo. Podemos hacer de nuestra patria un infierno o un país donde la vida sea buena. López Portillo pronunció el discurso para que la gente se situara ante él. Dentro de su gobierno hubo logros y aciertos, aunados a situaciones que fueron determinantes para el desarrollo del país, como por ejemplo podemos decir cuando los países árabes interrumpieron la venta del petróleo a Estados Unidos y a Europa Occidental por el apoyo brindado a Israel. Esto provocó que México se convirtiera en el primer exportador de crudo, lo que logró que el PIB se elevara al 8% anual y que la tasa de desempleo se redujera en un 50%. Quiero administrar la abundancia, fue el lema que Portillo adoptó. Otro de los puntos fueron los descubrimientos de Portillo. Se descubrieron importantes yacimientos de petróleo en Chiapas, Tabasco y la sonda de Campeche, lo que permitió a López Portillo la reactivación de la economía nacional. También convocó una importante reunión entre Norte y Sur y propuso en la Organización de Naciones Unidas el Plan Mundial de Recursos Energéticos. Internamente produjo importantes cambios en la Cámara de Diputados, la cual incrementó el número de miembros a 400, teniendo en cuenta al menos 100 de ellos deberían ser miembros de partidos de la opción, logrando con ello que las demandas de otros partidos más pequeños pudieran ser oídas. Otros hechos destacables de José López Portillo fue su gobierno, que permitió la visita a México del Papa a instancias de su madre, profundamente católica. López Portillo permitió la visita del Papa gracias a su mamá, pues ya su mamá era muy católica. López Portillo tuvo un gran descubrimiento en México, el cual fue el petróleo. Les podemos hablar del auge petrolero, el cual nos dice que en 1980 México ocupó el sexto lugar en el mundo en cuanto a reservas se refiere y el quinto en producción. Para 1982, el país ocupaba el cuarto lugar en reservas y exportaba 1.500.000 de barriles diarios. Después de la Unión Soviética, Arabia Saudita y Estados Unidos tomaron los cargos. El auge petrolero de esos años provocó que tanto el presidente López Portillo como la gran mayoría de los mexicanos se ilusionaran, ya que la banca internacional se apresuró a ofrecer créditos al gobierno, dados sus enormes recursos petroleros. La deuda externa, que en 1977 era de menos de 21 millones de dólares, ya para 1982 alcanzaba los 76 millones, de los cuales el 80% correspondía al gobierno y el 20% restante a la deuda privada. Con las grandes cantidades de dinero generadas a causa del petróleo y del crédito, se intentó un proyecto de industrialización y modernización de 5 años, el cual nos generó el gasto público. Se desbocó en 1978 el mismo gasto público. Creció en un 38% sobre el 77. El presupuesto de egresos se elevó a un 23% y el de la inversión pública un 37% sobre el año anterior. En 1980 el gasto público volvió a crecer un 33%, de la inversión un 35.5%, el destinado al campo 100% y al comercio un 200%, lo cual nos indicaba que el comercio había crecido un poco,
pero para 1981 los egresos de erario se incrementaron en 55%, de la inversión pública un 40%, el gasto corriente un 55% y el servicio de la deuda un 36%. En 1979, la oferta de trabajo por primera vez fue mayor que el aumento de la población. La masa salarial creció en 1980 un 39% por el mayor empleo y mejores salarios. López Portillo fue el primer presidente en aumentar la tasa salarial a un 39%. La devaluación con López Portillo. Se puede decir que la devaluación de López Portillo nos dice que la abundancia es buena, pero cuando se sabe administrar. López Portillo nunca reconoció la liga causa-efecto entre el gasto deficitario y la inflación. Tomó decisiones arbitrarias y financieras inadecuadas que detonaron la crisis más severa en la historia de México desde la Revolución. La sobreoferta de los países productores y el ahorro de energía de los países consumidores provocaron, a partir de junio de 1981, el desplome de los precios del petróleo, que arrastró en su caída a la economía nacional petrolarizada. Los préstamos poco responsables, sumados a la falta de inversión y a una corrupción golpeante en el gobierno federal, terminaron no solo por reducir a cero los beneficios del petróleo, sino multiplicar la deuda externa y a devaluar en más de 400% el valor de nuestra moneda. López Portillo fue el primer presidente en devaluar la moneda de México. La fuga de capitales con López Portillo. La fuga de capitales con López Portillo fue un aumento de depósito en dólares, desconfianza ante el gobierno, implementación de un nuevo plan. El 1 de septiembre de 1982, Senfir, Banamex, Bancom, José López Portillo decretó la nacionalización de la banca privada y el control generalizado de los cambios. Los obreros y el sindicato apoyaban a JLP y realizaron un mitin en el Zócalo el 3 de septiembre, manifestando su apoyo a la decisión tomada. Tristemente, el 1 de septiembre de 1982, día de su último informe de gobierno, López Portillo tuvo que encargar a la nación para anunciar al país la crisis por la que estaba pasando. Finalmente dejó la presidencia el 1 de diciembre de 1982, eligiendo como sucesor a Miguel de la Madrid Hurtado. Les podemos hablar de José López Portillo, pero así como les hablamos de él, podemos decir que él fue el primer presidente en devaluar nuestra moneda, pero a la vez fue el primero en aumentar la tasa de trabajo. También hubo fuga de capitales, pero se pueden destacar algunos puntos a evaluar, como por ejemplo su educación. Él decía que la educación era primordial, que los profesores tenían que estudiar su misma carrera para poder enseñar a los sucesores, a sus mismos hijos. Bueno, espero les haya gustado. Somos el equipo número 2, el cual está integrado por Juan Gilberto, Edgardo y Fausto. Gracias.